Un país con poco más de 60 años de historia en una región regada de conflictos. Sin embargo, es uno de los más desarrollados del mundo. En tierras semidesérticas logró convertirse en líder tecnológico y de la industria del conocimiento. Hoy en DEF TV, Israel, la potencia del desierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por acompañarnos en esto que va a ser un programa especial dedicado a hablar de ese país tan lejano en lo geográfico, pero tan cercano para los argentinos en lo que es nuestra cultura y en nuestra propia constitución como nación argentina, que es el Estado de Israel. Y para abordar este tema tenemos el enorme placer y el lujo de poder contar aquí en DEF TV con la presencia del embajador del Estado de Israel en la Argentina, el señor Daniel Gazit. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. El placer es mío. Bueno, si le parece bien, embajador, tenemos una suerte de documental preparado muy breve para poder introducir, ¿no? ¿Dónde está Israel parado hoy tras apenas un poco más de 60 años de su creación? Solamente habló 60 años de historia del nuevo Estado de Israel. Nuestra historia es 4.000 años. Eso es muy importante hacerlo, ¿no? Realmente la cuna de nuestra civilización, y por eso también forma parte de lo que somos, ¿no? Como decíamos al comienzo. Adelante, vamos a verlo. Es uno de los países más desarrollados del sudoeste de Asia. Aunque posee muy escasos recursos naturales, sus exportaciones son el sostén de su economía. Y a pesar de la enorme carga que han supuesto las guerras y las oleadas de inmigración, Israel se encuentra entre las naciones más prósperas de la tierra. Transformed an arid wasteland into an agricultural miracle and evolved into one of the most technologically innovative countries in the world. How did a nation of 7 million manage this transformation? Desde su creación como Estado en 1948, las exportaciones israelíes han ido creciendo desde unos 30 millones de dólares hasta más de 2,98 billones de dólares al año. Inicialmente, las principales exportaciones del Estado eran cítricos, diamantes tallados y algunos productos industriales. Sin embargo, la transformación de su matriz productiva fue tan grande que en la actualidad la mayoría de sus exportaciones consisten en productos industriales de alta tecnología de los campos de la electrónica, el software, el hardware, la óptica, las comunicaciones y el instrumental médico. Israel is, by many measures, the country relative to its population that's done the most to contribute to the technology revolution. The time where we could export oranges is basically gone, because if you really look at what we can do here and what we can export, then it's basically ignored. A century ago, pioneers built Israel with farming collectives. These scientists are considered the new Israeli pioneers, pushing the boundaries of cutting-edge technology. David Baum is the co-founder of Coppergate. His inspiration came from his father, who arrived in Israel from the Nazi death camps. What he did all his life is building the country. I see the new high-tech in Israel, the high-tech industry, as a direct continuance of what he did. It's the new way of building Israel and making it stronger and more successful. American corporate giants like Microsoft, Intel, and Motorola have invested billions of dollars into R&D centers in Israel to capitalize on the creativity of many thousands of Israeli engineers and scientists. Israel es hoy el segundo país con más empresas en el índice Nasdaq, solo por detrás de los Estados Unidos. Según un estudio de la revista Harvard Magazine, los ejecutivos israelíes ocupan el segundo lugar en la clasificación de los mejor pagos del mundo. Israel's scientific research institutions are ranked third in the world. Israel is ranked second in space sciences. Israel produces more scientific papers per capita than any other nation by a large margin.
Israel has the third highest rate of entrepreneurship among women in the world. Israel has attracted the most venture capital investment per capita in the world, 30 times more than Europe. Israel leads the world in patents for medical equipment. El progreso de las industrias militar, agrícola y tecnológica, famosas a nivel mundial, fue logrado gracias a un aporte fundamental: la investigación y el desarrollo llevados a cabo en las universidades israelíes. Gracias a una política consciente del desarrollo basado en la investigación y la educación, Israel cuenta con varios premios Nobel en ciencias duras como química y economía. One of the smallest countries on earth, with 1/1000th of the world's population, only 60 years old, under constant threat, and yet, relative to its population, Israel is the largest immigrant-absorbing nation on earth. It has absorbed 350% of its population in 60 years. Israel is the only country in history to have revived an unspoken language. Since the founding of the state, Israel has more Nobel Prizes per capita than any other country. En un país con solo 7,5 millones de habitantes, el 20% tiene un título profesional y ubica al país en el tercer lugar del mundo con mayor cantidad de graduados. Israel has few natural resources like oil or minerals, so companies here have invested into human capital. En una zona regada de conflictos históricos y complejos, Israel tiene aún profundas cuentas pendientes. Sin embargo, en pocos años logró colocarse entre las naciones más influyentes del planeta. Muy bien, embajador, ahí veíamos el informe. Bueno, usted lo comentaba, una pequeña corrección para hacer en cuanto al volumen de exportaciones, ¿no? O sea, una pequeña, pero grande importante. diferencia. O sea, no son 2 billones, sino 50 mil millones o billones de dólares de exportaciones anuales que Israel tiene hoy en día, más o menos en promedio. Que da la pauta de esto que queríamos mostrar a través del informe, ¿no? De la potencia en la que ha logrado convertirse Israel. ¿Cuál cree usted que ha sido la clave para poder lograr este desarrollo tan importante? Es muy simple, la educación. O sea, hemos hablado de 4.000 años de historia, donde desde el principio el punto más importante para nosotros es la educación. O sea, todos los aspectos. Por supuesto que hace 4.000 años no sabían mucho de tecnología ni de computadoras, pero sabían que hay que estudiar. Que eso es el único modo que puede el hombre avanzar, es por conocer su alrededor, estudiar y innovar. La innovación también. O sea, nuestra cultura está siempre con la duda, o sea, por eso, como siempre se dice, cuando hay 2 judíos hay 3 opiniones. Es la cultura que hay que discutir, pensar, innovar, encontrar otra universidad. Todo el estudio de los escritos, el Talmud, está siempre, es una manera de discusión. No es que cuando uno abre el Talmud, no es que dice así, 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 sí. Siempre hay una discusión de los rabinos, cuál es cualquier tema. ¿Cuál es la opinión de cada uno? Claro. A veces dicen, y tiene que hacer según tal y tal rabino, pero muestran también la otra opinión, y siempre se dice, eso puede cambiar. Claro. O sea, siempre la importancia hay de poder desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Y lo enriquecedor sí. que eso resulta. Y por eso pienso que después se puede resaltar que entre las cosas que estamos muy orgullosos, por ejemplo, es que es Israel, en número cuantitativo, o sea, está el segundo país del mundo en patentes registrados, o sea, de innovaciones. En todo el mundo, después de Estados Unidos, el grande Estados Unidos, está el pequeño Israel, con el segundo número de patentes registrados en el mundo, porque están tratando de inventar, de buscar, y hay cosas que cambiaron del mundo, como ustedes conocen, el riego por goteo. Claro. Hasta aquí en la Argentina, recién estuvimos en San Juan, que no se puede imaginar una provincia que tiene entre 100 o 200 milímetros de lluvia anuales, como el Negev, como el desierto nuestro, que no podía desarrollarse sin riego por goteo. Hay pequeñas cosas, o sea, hay que pensar. Me pareció sumamente interesante el hincapié que puso
en el tema de la importancia del desarrollo del conocimiento, ¿no? El pueblo judío es conocido como el pueblo del libro, precisamente. Bueno, y me parece un mensaje muy lindo de rescatar, sobre todo en esta época en que muchas veces los jóvenes se sienten un tanto desanimados, o piensan que no es a través del estudio el modo de conseguir el éxito tanto personal como del conjunto de una sociedad, ¿no? Me parece muy interesante poder mostrar este ejemplo de Israel. La educación, o sea, que poner más énfasis bueno, como repito, educación a la discusión, o sea, que hay que incentivar al chiquito desde el principio que, bueno, tiene que escuchar al maestro, al profesor, pero tiene todo el derecho de discutir el profesor. Eso parte de la cultura, es esencial de la cultura. Por eso estamos, o sea, el tema de la democracia, no se puede pensar en un país judío sin democracia. Claro. No es porque nadie escucha al otro de todos modos, no se puede dar órdenes al otro, ni siquiera en el ejército. Todo se discute. Pero eso ayuda en otros modos. Después dicen que no somos muy ordenados, pero también tiene sus problemas, pero finalmente el resultado no es tan malo. ¿Cómo cree que opera el factor de la adversidad, ¿no? El pueblo judío con esta historia de persecuciones y de conflictos, ¿no? Instalada a través de estos 4000 años a los que ha tenido que sobreponerse y seguir adelante. El propio territorio que tiene el Estado de Israel es bastante hostil, no es una tierra fértil y rica y llena de riquezas naturales como por ejemplo afortunadamente tenemos en la Argentina. ¿Cuánto eso incentiva también al hombre a poder buscar las alternativas para salir adelante y progresar? Mira, había muchas quejas a Moisés que cuando salimos del Egipto nos llevó al único país en el Medio Oriente que no tenga petróleo. Pero hay otras ventajas, como te digo, la necesidad. Israel es un país semidesértico, la mitad de Israel es un desierto total y la fuerza de la exigencia de tener que luchar contra los elementos o la falta de materias primas y contra los enemigos de afuera, que finalmente ayuda mucho a la experiencia. Como hablamos de río de goteos por necesidad, claro. Hablamos de desarrollo de la industria electrónica, surgió también de la industria militar israelí. O sea, tuvimos mucho tiempo embargo, nadie nos quería vender armamentos sofisticados. O sea, tuvimos que desarrollar nuestros tipos de armamentos sofisticados porque solamente con armamentos sofisticados se puede luchar contra multitudes que estamos... tuvimos que luchar contra 7 países alrededor, o cientos de millones de personas contra un país pequeño, entonces había que desarrollar métodos sofisticados y después eso pasó a industria electrónica civil o industria medical, por ejemplo, todo el tema de uso de láser en la industria medical. Se desarrolló primero en el ejército y después pasó a desarrollos civiles excelentes, o sea, que tienen muchos patentes. Y todo el tema de comunicación, que después salió el tema de comunicación, pasó a celulares y notebooks y computadoras. O sea, hoy en día en el mundo no hay ni una computadora, ni un notebook, ni un celular que no tenga un componente hecho en Israel o desarrollado en Israel y un componente esencial. O sea, sin eso no funciona. O sea, son cosas que fueron desarrolladas por la necesidad y por la necesidad económica, por supuesto. Quizás ya que estamos hablando de 4000 años de historia y de nuestra historia, una cosa que hemos aprendido de la historia, y cuando se fundó el Technion, mucho antes del Estado de Israel, o sea, tenemos las universidades de Israel que se establecieron antes del Estado de Israel, como la Universidad Hebrea de Jerusalén o el Technion, que su nombre dice tecnológica, o sea, altos estudios tecnológicos en Haifa. Ya se tenía la idea que estudiar solamente tecnología no es suficiente. Tecnología sin valores, sin cultura, puede llevar a lo que pasó en Alemania. Es un país más desarrollado, más tecnológico, más científico, pero faltaba el factor humano. Claro. Entonces, para mantener el factor humano, hay que mantener los valores del judaísmo, del cristianismo, que son lo mismo. Y es obligatorio de estudiar un poco de filosofía, de ideas políticas, de valores morales
entro en el Technion, en cualquier estudio de matemática o lo que sea, de computadoras, es obligatorio también poner este énfasis sobre los valores culturales. Sin eso la ciencia no vale nada, porque vemos muy bien con la energía atómica, se puede construir el mundo o destruir el mundo. Todo depende de los valores que uno tenga en sus manos, en su cabeza. Y por eso es una advertencia al mundo, efectivamente. ¿No? No hay que separarlo, no hay que separar la tecnología de la humanidad. Si se separa, la humanidad está en peligro mortal. Qué interesante eso. Además, bueno, creo que una de las cosas que más asombra cuando uno va a Israel es ver precisamente esta enorme modernidad, pero en el contexto, ¿no?, de tanta historia, de que uno precisamente se siente, ¿no?, como parado en la cuna de la civilización, y cómo el pueblo judío ha hecho tantos esfuerzos por mantener la memoria, por mantener la historia, y que es un planteo que muchas veces nos hacemos también nosotros como argentinos, a pesar de ser una nación tan joven en definitiva, ¿no?, de esta controversia entre miramos hacia adelante o también retomamos la historia y tenemos memoria y recordamos lo que nos pasó, lo que fuimos. Es esencial, o sea, la historia es parte de nosotros, de cada uno de nosotros, y con eso aprendemos de la historia y avanzamos. Ya que usted mencionó visitando Israel, es un tema que interesa. Recién este año salieron 3 delegaciones de empresarios de Argentina a Israel. Una organizada por la Cancillería Argentina, otra organizada por el gobernador de la provincia de Córdoba, y la tercera salió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cada delegación fue mayor, más grande que la otra. Y me encontré que tuvimos muchos problemas a acostumbrarse que se puede visitar Israel, que no es peligroso, y cuando volvimos, inimaginable. Efectivamente es un punto que quisiera también enfatizar. La imagen de Israel, nos parece muy moderno, muy tecnológico, pero es el país en guerra. Sí, es un país en guerra, pero eso no se nota. No se nota, hay turismo en todos lados, está creciendo millones y millones de turistas, y porque hay mucho que ofrecer. Claro. El sentimiento de seguridad personal que uno tenga en Israel es muy buena, digamos, ¿no? ¿Ha ido aumentando el flujo de turistas a lo largo de los años? Cada año se está aumentando, estamos construyendo más y más hoteles. Yo siempre decía a mis amigos árabes palestinos que quisieran escucharme que si tuviésemos la paz, no tendríamos ni electrónica, ni energía, ni nada, podríamos vivir solamente de turismo. Imagínense, claro, la Tierra Santa, con atractivo que tenga para todo el mundo. Tal vez no estaría muy bueno vivir solamente de turismo e ir a la playa cada los días, pero eso también es una posibilidad real de un paz verdadero en el Medio Oriente ahí, que viviríamos solamente de turismo, porque es interesante, hay tanto que ofrecer. Sí, hoy por hoy, con los turistas, por lo general, ¿de qué países provienen los que van a Israel? Bueno, más que todo de Europa, Estados Unidos, menos de América Latina. Recién está empezando más el turismo a crecer porque el Al Alina israelí empezó con vuelos directos a San Paulo. Todavía no llegó hasta Buenos Aires, espero que pronto. Tengo también interés personal en esto, por supuesto. Pero con eso está aumentando también el turismo. Hay una facilidad, un momento que hay facilidad, y facilidad viene con la demanda y viceversa, o sea, un ciclo. Claro. Pero está aumentando, contamos con japoneses, y no se puede, entonces que vengan, y están viniendo. Sí, es realmente un viaje muy interesante para hacer. ¿Y usted recién... ¿Usted ya se fue? Yo fui, sí, tuve el enorme placer de conocerlo, y es muy conmovedor realmente poder conocer ese país. Y usted mencionaba recién estas delegaciones argentinas que fueron con empresarios, vamos a tener material también al respecto en este programa de DefTV. ¿Cuál es la complementariedad que usted ve como embajador entre las dos economías? ¿Qué se pueden intercambiar? ¿Cuáles son los nichos que se pueden ver hoy por hoy en los negocios con Israel, entre Israel y Argentina? Lo que veo más que todo entre Israel y Argentina es joint ventures, o sea, la posibilidad de asociarse con compañías, porque acá hay un mercado enorme que para nosotros todavía no está totalmente explotado por falta de conocimiento. Viceversa, los argentinos que no conocen muy bien a Israel. Por eso, esas delegaciones son muy importantes.
pero la economía hoy en día es complementaria. Nosotros producimos productos de alta tecnología. De Argentina exportan a Israel productos materia prima o carne, aceite de soya. Pero pienso que se puede hacer con Argentina muchas cosas muchísimas más interesantes. Podríamos decir que estamos en pañales todavía en lo que puede llegar a ser el desarrollo. Argentina no está en pañales, pero no exporta a Israel por, productos industriales que pueda hacerlo, y hay posibilidad de hacerlo. Y tenemos un acuerdo que está en pañales, efectivamente, pero ya firmado, sobre cooperación en innovación industrial. Es convenio entre los ministerios de Ciencia y Tecnología e Industria y Comercio de ambos países, que incentiva a compañías israelíes y argentinas a hacer joint venture, asociarse, pero con un producto nuevo. Y ahí van a recibir, tiene que ser inversión primaria de las dos compañías, israelí y argentina, y van a recibir apoyo financiero de los dos ministerios, israelí y argentino. Es un acuerdo que tenemos con muy pocos países del mundo, porque justamente tenemos mucho aprecio a las posibilidades tecnológicas, innovación argentina. No son tan lejos de los israelíes en ese sentido. Además tenemos más de casi 100.000 argentinos que viven en Israel. Claro, ¿no? Usted, bueno, así hincapié en esto. Que eso facilita mucho el contacto. Importante, ¿no? De que, bueno, la tecnología tiene que ir acompañada de valores. También el intercambio económico es mucho más intenso y mejor cuando tiene un respaldo cultural, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de argentinos que hay en Israel y también la importancia de la comunidad judía en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto colabora eso? La facilidad del idioma también, el conocimientos, o sea que hay mucho campo para colaborar, podemos hacerlo y para beneficios de ambos. Bueno, vamos a ver más de este material a continuación, pero antes de despedirlo, embajador, también, bueno, es un tema de noticias, ha sido tapa de los diarios, esta declaración de la Argentina y de Brasil también de reconocimiento al Estado palestino. ¿Cómo han recibido esto? ¿Cuál es la visión de Bueno, estamos hablando de tecnología, es algo muy virtual. Reconocer un país que no existe y que nunca existió. La gente no sabe que Palestina en la historia nunca existió. Pero aparte de esto, nosotros también, como Argentina, queremos ver un Estado palestino que vive lado a lado de nosotros en paz y seguridad. Pero la manera de llegar a esta resolución del conflicto es solamente vía negociaciones directas. Este tipo de declaraciones que ya fijan las fronteras entre Palestina e Israel no sirven de nada en el proceso de paz, sino aleja ese proceso de paz, no contribuye al proceso de paz. Todo el contrario, porque la situación de los palestinos hoy, que están divididos entre Hamas y Fatah, Franja de Gaza y Cisjordania, que no están listos a sentarse a la mesa de negociaciones. En el momento que haya ese tipo de declaraciones en el mundo que fijan ya no, ¿para qué necesitan negociar? Entonces va a venir la solución de declaraciones de Naciones Unidas y no va a necesitar de sentar a la mesa, van a tener una solución dictada, impuesta por afuera. Es lo que piensan los palestinos, y por no poder sentar a la mesa de negociaciones hoy en día, y si van a tener todos esos tipos de declaraciones, van a pensar que tampoco van a necesitar sentarse en la mesa, eso no va a ayudar al proceso, porque eso no va a cambiar nada sobre el terreno. Por esas declaraciones no van a cambiar nuestro destino, porque está en el tema es nuestra existencia. Mientras estamos amenazados por los países vecinos, algunos de ellos por lo menos, y por elementos como Hamas, de los palestinos mismos, que la próxima etapa después del acuerdo sería la eliminación del Estado de Israel, no vamos a dejar que nuestro destino sea dictado de afuera. Tenemos que tomar en cuenta todas esas necesidades, y queremos y ofrecemos a los palestinos un Estado independiente. No queremos dominar a los palestinos. Si estamos en la posición hoy día de ocupantes, es porque los árabes salieron a la guerra de liquidar a Israel y ganamos esta guerra, no era la primera. Esta es la situación actual. Y si queremos un acuerdo de paz que garantice que no haya guerras, no que un acuerdo que garantice que haya otra guerra. Claro. Bueno, los vamos a despedir, embajador, con este deseo, ¿no?, de poder el hombre alguna vez encontrar la paz en esa región tan interesante, tan linda, y que viene sufriendo tantos años de guerra, con ese deseo, y también un deseo que tiene que ver con nuestro país, ¿no?, que es el de justicia por los 2 atentados que sufrió la comunidad judía en nuestro país, que lo sufrimos todos los argentinos, que es algo que también estamos esperando, ¿no? Ojalá que el año próximo nos traiga la paz a todos, es un deseo de verdad.
Embajador, muchísimas gracias por haber estado en DefTV. Gracias. Nos vamos a una pausa, no se vayan que tenemos mucho más material para compartir. Muy bien, seguimos en DefTV, en este programa especial dedicado a conocer más en profundidad al Estado de Israel, el momento que atraviesa actualmente y también, bueno, cómo se complementa, ¿no?, con nuestro país, que es algo que ya comenzamos a hablar en el bloque anterior. DefTV estuvo en Israel acompañando una gira de empresarios argentinos. Tenemos parte de este material que le vamos a mostrar a continuación en el segundo informe. Es un país con un poco más de 60 años de historia, sin recursos naturales y que ha pasado por un sinfín de conflictos y planea cerrar este año con un crecimiento estimado de 4,1%. שהשקל יתחזק מול 174 מטבעות מתוך 175. זאת אומרת, השקל עוד יותר יתחזק מאשר כל שאר המטבעות. זה נובע קודם כל מכך שחושבים שמדינת ישראל זה מקום יציב מבחינה פיננסית. הנתונים הכלכליים מאוד מאוד טובים, נתוני הצמיחה טובים, ההייטק מצוין. El desarrollo de la economía israelí es analizado en el mundo como uno de los ejemplos de optimización de recursos acompañado con una adecuada inversión. En una tierra semidesértica, el Estado reconoció rápidamente que su supervivencia estaría ligada directamente a la producción de la alta tecnología. En menos de una década con recursos escasos, Israel logró crear una de las economías high-tech más sólidas del mundo. Think about it, we are a tiny country, and thus, and on the other side, we are the number 2, 3, 4 centers in the world for innovation. We have been successful in turning a disadvantage, or an array of disadvantages, into advantage because of our background, because of our culture. DefTV acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en su último viaje oficial a Israel, donde quedó demostrada la complementariedad de nuestra economía y la israelí. Los recursos naturales que no existen en el Estado hebreo abundan en nuestra tierra y son una excelente oportunidad de negocios para la Argentina. Y el mandatario bonaerense reconoció la importancia de adquirir las nuevas tecnologías que se desarrollan en Israel. He contado un poco el vigoroso mercado interno y por qué el rol de la provincia de Buenos Aires en la búsqueda de atraer inversiones productivas para aumentar la oferta de bienes y servicios. Es decir, si yo puedo sintetizar lo que significa la oportunidad del Estado de Israel y la provincia de Buenos Aires, el denominador común es la tecnología. La gira comercial fue impulsada por la Cámara de Comercio argentino-israelí para incentivar el intercambio entre las naciones. Más de 40 empresarios bonaerenses, principalmente de la pequeña y mediana industria nacional, participaron del encuentro que profundizó en dos conocimientos de los cuales los israelíes son pioneros: el tratamiento de la basura y la industria desalinizadora de agua. En una tierra árida, Israel es el primer país del mundo en esta especialidad, con un 75% de agua desalinizada del total del consumo del planeta. Parece que las chances de que el agua de Israel provenga de la desalinización del mar están más cerca que nunca. איכות המים היא ברמה יוצאת מהכלל, רמה גבוהה יותר ממה שאנחנו מכירים. Esta planta produce 30 millones de litros cúbicos de agua por año, los que son aprovechados por la población en la zona costera y al sur. El gobernador Scioli participó también de estratégicos encuentros con las figuras más destacadas del gobierno de Israel, encabezadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su canciller. La nación hebrea es una de las pioneras en materia de seguridad pública y el mandatario bonaerense se reunió con el titular del sector para intercambiar conocimientos. Fue muy importante la reunión con el ministro de Seguridad israelí en el marco de lo que es el intercambio de experiencias en la aplicación de la tecnología a la prevención. Israel viene desarrollando programas intensivos en el espacio público en cuanto a la prevención y en cuanto también a una
cuerpos policiales especializados en delitos complejos. Por su escasez de recursos naturales, Israel, una de las economías más desarrolladas del planeta, continúa buscando las materias primas fundamentales para su industria. El intercambio comercial con la Argentina es una oportunidad única para ambos países. Bueno, muy bien, y nos acompaña aquí en el piso parte del equipo de DefTV que pudo viajar a Israel acompañando a esta delegación de empresarios argentinos que les comentábamos y que veíamos en el informe. Fabián Calle, bueno, nuestro columnista en defensa, y Martín Lucas también, bueno, director de la revista DEF, una pieza clave del programa que siempre está detrás de cámara, pero que bueno, es muy importante en el funcionamiento de lo que somos como equipo y que ahora tenemos el gusto de tenerlo en cámara para contarnos. Muchas gracias, bueno, Muriel. un poco esa experiencia, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que vieron ustedes, ¿no? En torno a esto que le preguntábamos al embajador sobre este nuevo nicho, ¿no?, que se está viendo de las posibilidades de ampliar los negocios con el Estado de Israel. Sí, sobre todo la gira fue interesante porque Israel, un poco como dijo el embajador y reflejaron los informes, tiene un liderazgo indiscutido en temas sobre los que la Argentina tiene que aprender mucho, ¿no? Y él hablaba de las posibilidades incluso de generar joint ventures entre los dos países, entre empresas de los dos países. Y esta gira un poco que hizo, bueno, el gobernador Scioli, es una gira que surgió gracias a la acción de la Cámara Argentina Israelí de Comercio y también a la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Scioli fue acompañado por 40 empresarios de diversos rubros y entre las ruedas de negocios que hubo en Israel, la verdad que se han logrado acuerdos interesantes. Dos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con temas ecológicos. Uno de ellos tiene que ver con acuerdos que se han hecho para instalar en la provincia de Buenos Aires plantas potabilizadoras de agua. Sabemos que en diversos sectores de la provincia hay situaciones de emergencia hídrica y la verdad que los israelíes están muy avanzados en ese tema, sobre todo en lo que es el reciclado de efluentes cloacales. Es decir, ellos tienen la tecnología, el know-how como para hacer de las aguas cloacales, digamos, agua que pueda ser reinsertada en el sistema. Y también en el tema de reciclado y tratamiento de residuos, ellos tienen una tecnología muy avanzada que les permite, entre otras cosas, convertir a los residuos en energía. Con lo cual, esto demuestra un poco esto que señalaba el embajador en el bloque anterior, de todas las posibilidades que tiene Israel, del liderazgo que tienen en este tipo de tecnologías, y la Argentina tiene mucho para aprender de eso. Y también tiene mucho para dar, por eso esta idea del complemento económico entre los dos países. En ese dar, ¿cuál te parece que puede ser la ventana que pueda abrirse en ese sentido? La Argentina tiene muchos recursos que Israel no tiene. Lo que tiene Israel es básicamente que es un país que ha sabido hacer del defecto una virtud. Es decir, Israel es un país que tiene más de la mitad de su territorio desierto. Entonces, es un país que ha desarrollado una cantidad de aspectos que realmente en la Argentina podrían ser utilizados. Y me gustaría señalar, por ejemplo, que en un momento se habló de la comparación entre el sur de Israel, el desierto del Negev, con nuestra zona de Cuyo, también de desierto, y nosotros que hemos hecho unas visitas a empresas, a centros de investigación agrícola en la región del Negev, al sur de Israel, hemos podido ver cómo ellos han logrado realmente hacer una maravilla con cultivos que los desarrollan a partir de las reservas de agua salada que tienen debajo justamente del desierto, y son cosas que realmente pueden aplicarse acá. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos también mucha capacidad. Hay realmente muchos argentinos hemos encontrado en Israel. Pudimos constatar esta idea de que realmente detrás de cada proyecto siempre había un argentino. Hemos visitado muchas empresas y hemos podido ver cómo son valorados los técnicos, los profesionales argentinos. Hemos estado, por ejemplo, en Tel Aviv, en donde funciona una suerte de Silicon Valley, en una zona, digamos, en la ciudad de Tel Aviv, que es un poco el centro económico del país,
Y nos hemos encontrado con muchos argentinos trabajando en desarrollos high-tech que realmente son de asombro para muchos países. Fabián, y bueno, esta tecnología israelí que abarca, bueno, distintos aspectos, ¿no? Ni hablar del sistema de riego, que creo que ha sido absorbido prácticamente por todo el mundo, la tecnología que han logrado. El embajador señalaba cómo gran parte de esta tecnología provino precisamente de desarrollos militares que luego se aplicaron en lo civil. ¿Esto es algo común de ver, que el desarrollo militar pueda luego utilizarse para efectos civiles, que puedan servir a lo mejor a otras industrias? El desarrollo militar siempre es un innovador y un propulsor de las economías. Digamos, muchas cosas que se usaron, que desarrolló el Pentágono, que desarrolló la NASA en los Estados Unidos para el programa espacial, después terminan en la cocina de nuestras casas, el microondas, por ejemplo. ¿Ah, sí? Nace de desarrollos tecnológicos ligados a la defensa y el tema del espacio. Digamos, la dualidad de la tecnología es muy grande, el láser para las operaciones. Bueno, podemos hacer el GPS que la gente ahora tiene en su celular, en sus autos, nace para guiar bombas, digamos, ¿no? Entonces la dualidad de la tecnología siempre es muy fuerte. Israel es una vanguardia en esto, tiene la industria, una de las 3, 4 industrias militares con mayor tecnología en el mundo, por lejos, en la región donde está, digamos, donde vende tecnología a los Estados Unidos, vende tecnología a países europeos, está en emprendimientos conjuntos con países desarrollados que usualmente no importan tecnología, usualmente la exportan. La crean, ¿no? claro. Y en ese contexto, sí, digamos, la economía israelí recibe permanentemente un derrame de las industrias de defensa, que las hace, primero que todo, tiene un gran nivel de exportación propia de armamentos, en esos 50.000 millones que hablaba el embajador, un porcentaje que se acerca al 10% de todas esas exportaciones son exportaciones ligadas directa o indirectamente a la defensa, que es toda mano de obra de alta tecnología, y mucha de esa mano de obra no son israelíes originarios, ¿no? Sino que en muchos casos es inmigración de israelíes de la Argentina, de Europa, de otros países, que han viajado por razones socioeconómicas o razones de mayor perspectiva profesional, y uno los encuentra en estos planteles de tecnología, ¿no? Gente que ha llegado a Israel hace poco. Por ejemplo, una de las cosas que una vez se olvida es que Israel ha sufrido shocks migratorios muy fuertes en los últimos años. Israel era un país de 5 o 6 millones de habitantes y en plazo de pocos años le llegaron 1,5 millones de judíos provenientes de la Unión Soviética. Claro. ¿No? Ese es un impacto, digamos, del 20% de la población, y mucha de esa gente venía, tal vez no con una cultura política democrática muy desarrollada, porque no la pudo aprender en la Unión Soviética, vivieron 70 años de régimen soviético, pero sí uno de los fuertes de la Unión Soviética tradicionalmente fue la educación, y especialmente la educación técnica, ¿no? Entonces, si bien pueden haberle aportado a Israel, digamos, una forma de ser un poco así, digamos, más dura, ¿no? Propia de los pueblos eslavos o pueblos que no han vivido en democracia mucho tiempo, le han inyectado a Israel una masa muy crítica muy importante de profesores universitarios, de físicos, de matemáticos. Y por otro lado, el otro shock demográfico que está teniendo, que es una especie de contraste de esto, es que todo nosotros lo vimos muy claro en el contraste, ¿te acordás, Martín?, entre Tel Aviv y Jerusalén. Claramente. Tel Aviv sí. es una ciudad cosmopolita, que uno podría ser una ciudad turística de Europa, de Grecia, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, y en Jerusalén uno se encuentra también con una ciudad cosmopolita, altamente desarrollada, muy seguras, ambas, ¿no? Una absoluta seguridad, que es lo que está facilitando el turismo, pero en Israel hay un proceso que se nota políticamente, articulado por alianzas políticas, por partidos, de un crecimiento muy fuerte de la ortodoxia religiosa, ¿no? La ortodoxia religiosa, las familias ortodoxas, por ejemplo, tienden a tener más hijos que las familias laicas. Entonces, cuando uno hace la prospectiva, la tasa demográfica de las familias ortodoxas o ultraortodoxas es mucha más alta. Digamos, las otras familias tienen un promedio, digamos, americano o argentino de natalidad. Digamos, las ortodoxas no, duplican o triplican, ¿no? Que eso es una gran ventaja para Israel, porque entre la inmigración rusa o de la ex-URSS
más la tasa de natalidad creciente de los ortodoxos, eso ha ayudado a equilibrar la tasa demográfica de árabes y palestinos. Claro, que también es altísima. Que ese era uno de los grandes desafíos. Claro. Ahora, la contracara de esto es que uno ve la modernidad, el cosmopolitismo, la inserción en el mundo y un mundo creciente de una gran ortodoxia religiosa, un gran apego a los principios y que, entre otras cosas, en muchos casos está preocupando a las instituciones tradicionales de Israel. Cuando uno estaba ahí un día en Israel, un general israelí daba una larga entrevista a un diario donde decía el 50% de los jóvenes israelíes se está disculpando de hacer el servicio militar, aduciendo que digamos, pertenece a la ortodoxia y no lo tendría, digamos, es una contracara entre un país cada vez más moderno, más tecnológico, más inserto en el mundo, donde hasta el mozo es políglota, habla 2 o 3 idiomas, ¿sí? Y por otro lado, el crecimiento de cosas que a primera vista uno lo retrotraen a sociedades digamos, anteriores al siglo XX. Digamos. ¿Y cuáles creen ustedes que es la clave de mantener esta fusión, ¿no?, al interior de Israel? Si hablamos de esta mezcla de algo sumamente antiguo con esta modernidad, con la ortodoxia, con una visión por ahí más moderna y tirando a laica bueno, del propio judaísmo, incluso este país, ¿no?, que tiene una religión en común pero que es tan cosmopolita. ¿Qué cree que mantiene esa fusión para funcionar como un Estado-nación sólido? Yo creo que lo que lo mantuvo 4000 años es la idea de nación. Cuando el embajador decía, nosotros tenemos más, claro, el Estado de Israel tiene 60 años, el Estado democrático, moderno de Israel. La nación judía tiene 4000 años. El concepto de nación sigue operando fuertemente entre los laicos y los ortodoxos, la derecha y la izquierda, eso no cabe duda, eso es un factor de unión. Segundo, que Israel es una isla democrática en el Medio Oriente. Ellos, digamos, el mecanismo de descompresión de todas las contradicciones, paradójicamente siempre encuentra una solución subóptima, pero encuentra en un sistema democrático. Entonces la democracia hace de válvula de escape. Ahora, también es verdad, como cuando uno habla con políticos o académicos israelíes, que las coaliciones políticas en Israel cada vez son más amplias. Son más amplias, sí. Cada vez con más, digamos, la estabilidad política depende de partidos cada vez más chiquitos, que tienen 4, 5, 8 diputados, que muchos de esos partidos tienen agendas extremadamente duras o que se guían directamente por preceptos religiosos y no por preceptos políticos. Claro. Entonces, esa búsqueda de una armonía de esa gobernabilidad de Israel, por ejemplo, la contracara de eso son gobiernos que si aflojan en temas de política exterior para tener un mejor vínculo con Europa, con Estados Unidos, con la comunidad internacional que le pide ciertas actitudes o gestos en temas palestinos, etcétera, eso provoca la caída del gobierno. O sea, nos estamos yendo, Martín, me gustaría muy brevemente cerrar un poco con tu visión de cómo se sintieron los empresarios argentinos allá. La verdad que encontraron un ámbito muy rico para hacer, digamos, negocios. Encontraron esto que hablábamos antes de oportunidades concretas para poder trabajar de manera conjunta. Muchos se han sorprendido por esto que decía Fabián también de esos estándares de seguridad que se perciben en la calle. Realmente, y lo dijo también el embajador, es un país que está en guerra pero que realmente no se nota. De manera que la respuesta de los empresarios, que fueron casi 40, fue muy positiva en ese sentido. La verdad que para nosotros es una gran experiencia donde también pudimos ver esto que siempre hablamos en la revista y también acá en el programa Muriel, que tiene que ver de cómo una sociedad encuentra caminos para generar sinergia entre el sector público, privado y la academia. Y eso en Israel lo vimos, esa idea de ciencia y mercado, y todas las grandes ideas que luego fueron empresas, que primero fueron emprendimientos y luego empresas, salieron de las usinas justamente que son las universidades, y donde hay una inversión pública en desarrollo que es una de las más altas del mundo. Así que ese es un dato realmente que refleja un poco esta idea de milagro económico. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Bueno, abordamos este tema desde un pequeño ángulo, ¿no?, porque es realmente
enorme y vasto, y siempre a través de distintos programas de DEF-TV tratamos de ir comprendiendo lo que ocurre allí. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Son el sostén de su economía. Y a pesar de la enorme carga que han supuesto las guerras y las oleadas de inmigración, Israel se encuentra entre las naciones más prósperas de la tierra. Transformed an arid wasteland into an agricultural miracle and evolved into one of the most technologically innovative countries in the world. How did a nation of 7 million manage this transformation? Desde su creación como Estado en 1948, las exportaciones israelíes han ido creciendo desde unos 30 millones de dólares hasta más de 2,98 billones de dólares al año. Inicialmente, las principales exportaciones del Estado eran cítricos, diamantes tallados y algunos productos industriales. Sin embargo, la transformación de su matriz productiva fue tan grande que en la actualidad la mayoría de sus exportaciones consisten en productos industriales de alta tecnología de los campos de la electrónica, el software, el hardware, la óptica, las comunicaciones y el instrumental médico. Israel is, by many un país con poco más de 60 años de historia en una región regada de conflictos. Sin embargo, es uno de los más desarrollados del mundo. En tierras semidesérticas logró convertirse en líder tecnológico y de la industria del conocimiento. Hoy en DEF-TV, Israel, la potencia del desierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF-TV. Muchas gracias por acompañarnos en esto que va a ser un programa especial dedicado a hablar de ese país tan lejano en lo geográfico, pero tan cercano para los argentinos en lo que es nuestra cultura y en nuestra propia constitución como nación argentina, que es el Estado de Israel. Y para abordar este tema tenemos, bueno, el enorme placer y el lujo de... Dice Nasdaq, solo por detrás de los Estados Unidos. Según un estudio de la revista Harvard Magazine, los ejecutivos israelíes ocupan el segundo lugar en la clasificación de los mejor pagos del mundo. Israel's scientific research institutions are ranked third in the world. Israel is ranked second in space sciences. Israel produces more scientific papers per capita than any other nation by a large margin. Israel has the third highest rate of entrepreneurship among women in the world. Israel has attracted the most venture capital investment per capita in the world, 30 times more than Europe. Israel leads the world in patents for medical equipment. El progreso de las industrias militar, agrícola y tecnológica, famosas a nivel mundial, fue logrado gracias a un aporte fundamental, la investigación y el desarrollo llevados a cabo en las universidades israelíes. Gracias a una política consciente del desarrollo basado en la investigación y la educación, Israel puede poder contar aquí en DEF-TV con la presencia del embajador del Estado de Israel en la Argentina, el señor Daniel Gazit. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. El placer es mío. Bueno, si le parece bien, embajador, tenemos bueno, una suerte de documental preparado muy breve para poder introducir, ¿no? ¿Dónde está Israel parado hoy tras apenas un poco más de 60 años de su creación? Solamente una. Habló 60 años de historia del nuevo Estado de Israel. Nuestra historia es 4.000 años. Eso es muy importante hacerlo, ¿no? Realmente la cuna de nuestra civilización, y por eso también forma parte de lo que somos, ¿no? Como decíamos al comienzo. Adelante, vamos a verlo. Es uno de los países más desarrollados del sudoeste de Asia. Aunque posee muy escasos recursos naturales, sus exportaciones measures, the country relative to its population that's done the most to contribute
to the technology revolution. The time where we could export oranges is basically gone, because if you really look at what we can do here and what we can export, then it's basically ignored. A century ago, pioneers built Israel with farming collectives. These scientists are considered the new Israeli pioneers, pushing the boundaries of cutting-edge technology. David Baum is the co-founder of Coppergate. His inspiration came from his father, who arrived in Israel from the Nazi death camps. What he did all his life is building the country. I see the new high-tech in Israel, the high-tech industry, as a direct continuance of what he did. It's the new way of building Israel and making it stronger and more successful. American corporate giants like Microsoft, Intel, and Motorola have invested billions of dollars into R&D centers in Israel to capitalize on the creativity of many thousands of Israeli engineers and scientists. Israel es hoy el segundo país con más empresas en el